Sí, Ironheart está chida y no pienso arrepentirme de lo que digo. Esto de investigar cómics que nunca salieron es algo que me está gustando cada vez más. La semana pasada les traje la parte de DC, historias que nunca salieron a la luz, nunca se publicaron. Historias entre las que estaban una versión de Batman escrito por un vocalista de una banda famosa en el que el personaje estaba totalmente loco, un cómic de Superman en el que aparecía por primera vez la Kriptonita 2 años antes de que fuera mencionada en aquel mítico programa de radio, y un borrador escrito por Alan Moore sobre una historia en la que los héroes se habían vuelto seres malvados, maliciosos, y que habían olvidado que el verdadero objetivo de ser héroes era salvar a las personas. Se los dejo por aquí, creo que es por aquí, siempre olvido dónde sale la etiqueta, aquí debe de estar. Las cosas con Marvel son algo muy complicado para investigarse, pues es mucho más común que la editorial cancele series regulares que suelen no tener el éxito esperado. O sea, desde 2022 hasta ahora, de puros cómics de Spider-Man le sacaron un cómic en solitario a Mary Jane, a Norman Osborn, a un morro con 6 ojos que salió de la nada y a Rec Rap. Nunca pregunten quién es Rec Rap. Y al menos 2 de estas ya se cancelaron y las otras no tardan en cancelarse porque no tardan en reiniciar a Spider-Man otra vez. Mientras que por otro lado los datos sobre tramas y sketches de sus historias no publicadas no son tan complejos o interesantes como los de DC, pues las historias no pasan de, bueno, el clásico, el editor pide un cómic, le entregan el borrador y luego dice que no, pero vamos a intentar ponerle la clásica jiribilla de la comicueva, como ya sabe que pasan aquí, ¿no? Pero antes de continuar me gustaría recordarles que si les gusta el contenido, denle like, compartan y suscríbanse para que me ayuden a llegar a mi meta de los 10,000 suscriptores, se los agradecería muchísimo. Ahora sí, sin más spam por delante, yo soy el host para la Comicueva y esto es cómics de Marvel que jamás veremos. Comenzamos. Daredevil Bullseye, The Target. Los primeros años del nuevo milenio fueron una tremenda cosa para la Casa de las Ideas. Los tipos estaban recuperando de una bancarrota de los 90 que, bueno, ellos mismos provocaron. El evento de Onslaught y la etapa de Heroes Reborn se había acabado recientemente de una forma bastante polémica y, bueno, no muy bien receptiva, y se estaba planeando realizar una división en sus líneas de cómics entre adultos y jóvenes. Una primera prueba de esto serían los diversos team-ups de héroes de nivel calle. El primero de estos fue Daredevil Bullseye, El Objetivo. Este era una secuela directa de Diablo Guardián, en el que al final Bullseye, bueno, le hace pium pium a Karen Page. Este estaba a cargo de Kevin Smith y Glenn Fabry y solo tuvo el primer número, que fue publicado en 2022. Se tenía planeado seguir con esta saga de cómics, pero se le pidió poner en pausa todo hasta el estreno de la película protagonizada por Ben Affleck, donde se volvió a reestrenar el número 1, y cuando salió el número 2 se quedó en stand-by para nunca volver a hablarse de él. ¿Por qué se canceló? Nadie lo sabe. Supongo que vieron lo mal que le fue a la película. Ya saben, Marvel no es tan abierto a contar por qué fracasan sus cosas. Spider-Man Black Cat Devil That Men Do, otro cómic de Kevin Smith. Lo que pasó con este hombre es que después de dejar su historia de Daredevil, este continuaría haciendo algunos trabajos pequeños entre Marvel y DC, hasta que fue llamado a hacerse cargo de Spider-Man después de que J. Michael Straczynski terminara su primera run del personaje. Ya saben, es en la que aparece Morlun por primera vez. En un principio se le iba a encargar escribir Spider-Man para el en esos tiempos reciente sello Marvel Knights, pero lo terminaron dejando en la línea principal, donde comenzó con una historia del trepamuros haciendo pareja con Black Cat. Los primeros 2 números salieron en 2002 y de allí se puso una pausa de 3 años para solo sacar otros 4 números hasta el 2006. Prácticamente lo pasó lo mismo que con Daredevil, solo que esta sí pudo tener otros 6 números antes de ser cancelada, terminando en 2008. Sí, la lección que deben de aprender sobre esto es que si son escritores de Marvel, no se confíen, en algún momento los van a cancelar. Fantastic Four, Fathers and Sons. Fathers and Sons fue una de las historias más cercanas a hacerse realidad entre todas las que estamos viendo. Esta sería la primera novela gráfica de los 4 Fantásticos. Se hubiera estrenado en 1991 y quienes estaban a cargo eran Danny Fihrengot y Mark Bright. Según Danny Fihrengot, la historia sería lo más clásica posible, en la que la alineación serían los clásicos integrantes del equipo, pues en los 90s habían cambiado un poco, y el guión se centraría en la relación padre e hijo entre Reed Richards y Franklin Richards, aprovechando que el personaje acababa de ser crecido a una edad en la que ya podía al menos hablar.
mientras que hacían el paralelismo entre ellos y Matt Tinkerer y su hijo Quasimodo, villanos del equipo que comúnmente quedan atrás cuando se habla de villanos, y se entiende porque los tipos tienen a Doctor Doom y Galactus. La historia estaba prácticamente terminada y solo estaban esperando la aprobación del editor para publicarla, pero bueno, Marvel no le vio mucho futuro a historias bien escritas, bien contadas y con un buen arte, porque bueno, preferían sobreproducir muchas historias de cómics con portadas excesivamente brillosas y con relieves innecesarios para así, no sé, especulación, ya saben lo que pasa con las viviendas actualmente. Secuelas del universo 2099. Regresamos a los 90s y esta vez sí vamos a hablar de algo que nos gusta a todos. Entre el siglo pasado y la época actual, Marvel tenía una obsesión por mandar al carajo al universo principal. Lo intentaron con Marvel 2, donde el universo se ubicaba en el futuro cercano, donde la hija de Spider-Man era Spider-Girl. Después se sacaron de la nada el arco de Heroes Reborn y su último intento sería World of Tomorrow. Esta sería una línea de cómics ubicados en el futuro, en donde veríamos qué sucedió con el legado de los héroes que conocemos. La historia estaría a cargo del mismísimo Stan Lee y tendrían el arte de Jim Lee, aunque bueno, esta iniciativa se terminó transformando en lo que conocemos como 2099 y todas las historias que tenían planeadas serían llevadas a distintos escritores y artistas para que ellos hicieran su propia versión de estos. Años después del inevitable abandono de este universo, Grant Morrison junto a Mark Millar propusieron explorar este universo con tantas opciones que les parecía imperdonable que nadie decidiera introducir nuevas ideas sobre este. Ellos propusieron a los Vengadores 2099. No se han compartido muchos detalles sobre esta historia, pero lo que sí se sabe es que expandirían el lore del año 2099 aquí. Parte de ello sería que entre los años 2000 y 2099 Atlantis regresaría a la superficie, ocupando un espacio muy prominente en el océano, lo que también provocaría la tercera ya saben qué. La historia arrancaría con un hombre encontrando el viejo escudo del Capitán América dentro de los restos de la mansión de los Vengadores, convirtiéndose en el segundo Capitán América del año 2099, reuniendo al Giant Man original que había quedado en coma en el río Hudson después de crecer su cuerpo más allá del límite, y versiones de Iron Man y Thor 2099 que no se sabía si eran las que todos conocemos y que se terminaron haciendo 2099 u otras totalmente nuevas. Se supone que la primera batalla de este equipo iba a ser pelear contra Galactus. Esta historia fue rechazada puesto que en aquellos tiempos ya tenían los cómics de el 616 y ya estaban empezando con los cómics de los Ultimate, por lo que agregar un tercer universo de cómics con historias regulares sería demasiado abrumador y hasta confuso para los lectores, aparte de que, bueno, sería muy caro tener escritores regulares. Old Man Logan 2. Miren, si bien Mark Millar es uno de los peores escritores de toda la historia de los cómics, eso no quiere decir que a veces no se marque tremendos cómics. Uno de ellos fue Old Man Logan, que si bien tiene más huecos en su argumento que un queso suizo, se supone que las ilusiones de misterio se ven, son visuales. Aún con eso, la historia de uno de los antihéroes más populares de todos, que después de perder todo lo que le importa en lo que le resta de la vida, decide buscar darle una segunda oportunidad a un ser producto de un monstruo que literalmente lo destrozó, era algo interesante. El primer volumen del cómic, escrito por Mark Millar, termina con Logan cuidando a un bebé Hulk, Bruce Banner Jr., mientras se dirigen a un lugar seguro entre tanta destrucción. En un principio se estaba preparando la secuela de esta, aún con Mark Millar en el guión. Sería una historia tipo road movie, pero muy edgy, con gente horrible y muchas muertes grotescas. El problema con que el cómic se volviera tan popular fue el año en el que salió, 2016, justo el año en el que comenzaría la Secret Wars, por lo que la idea de una secuela se transformó en, bueno, llevar a Wolverine y al bebé Hulk al Battle World para después separarlos y llevar al bebé Hulk a su tierra original y poner al Old Man Logan en la tierra principal 616 para volverlo el Logan de este universo porque, bueno, era muy popular y ya se habían deshecho del Wolverine original, entonces
donde se peleó con una versión del maestro que también llegó al 616, y sí abre una secuela directa de Old Man Logan llamada Dead Man Logan, donde el hombre regresa a su universo y como un medio para comenzar a regresarle la esperanza al mundo, forma unos nuevos Vengadores. Obviamente Mark Millar no escribió esto porque él hubiese terminado el cómic con el bebé Hulk comiéndose a Logan y a todos los Vengadores, dominando el mundo y destruyendo todo a su paso, y nadie bueno sobreviviendo. Pero nadie va a negar que hubiese sido interesante ver la visión original del creador original, Ironheart de Stephy Williams. Yo entiendo que a nadie le cae bien Riri Williams. Es un personaje con una personalidad molesta. Sí, es como si sacaran a los personajes que parodian a las personas con complejo de protagonista y lo hicieran un personaje que no es una parodia. Pero creo que el problema principal era el escritor, que sorpresivamente era Brian Michael Bendis. Regresando al tema, en 2023, después del estreno de Black Panther Wakanda Forever, se comenzó a planear una nueva serie de cómics de Ironheart. Por eso mismo de que en los cómics siempre tiene que suceder lo mismo que en las películas, porque por alguna razón extraña. La historia iba a ser guionizada por Stephy Williams, a quien quizás conozcan por ser guionista de Nubia, Reina de las Amazonas. Ella misma publicó en unos sketches en los que se mostraba un poco de los nuevos poderes de Riri Williams, que para información de todos ustedes, ahora iba a ser portadora de los 10 anillos de poder, que por lo que se alcanza a ver se verían mucho más parecidos a los del MCU que a los clásicos de los cómics, al igual que la forma de sus ataques. Sí, la historia se terminó cancelando porque Marvel había cambiado la serie de Ironheart del primer trimestre de 2024 hasta junio del 2025, dejando no más que 3 sketches y una portada tentativa. Punisher Fury Team Up. Si han llegado a volverse fans de Image Comics gracias a Invincible, sabrán que uno de los fundadores fue Jim Lee. Sabrán que Jim Lee, antes de formar esta editorial junto a otros escritores con su sello Wildstorm, sabrán que el hombre trabajó mucho tiempo en DC y en Marvel sobre todo, donde sus trabajos más populares fueron los X-Men, que les dio su look más popular y más característico de todos los tiempos, y Punisher. Con Punisher trabajaba de escritor y dibujante junto a Gregory Wright, quien se propuso hacer una novela gráfica que juntaría al tipo del que nadie entiende sus cómics y el tipo que se supone debería ser Samuel L. Jackson. De la historia no se sabe nada más que algunos artes que promocionaban la novela en los últimos números de Punisher, pero sabiendo cómo es que se manejaban los personajes, sería una temática policíaca de policía bueno y policía malo. Solo que los dos eran policías malos y uno estaba loco y el otro tenía delirios de persecución. What ifs nunca vistos. What If no es nada de las tonterías que hizo el MCU con ese intento de serie animada. El concepto de What If es simple, una antología de cómics que buscaba explorar escenarios de historias de los personajes de Marvel. ¿Qué pasaría si Peter se convirtiera en una celebridad cuando se metió a la lucha libre? ¿Qué pasaría si el General Ross se convertía en Hulk? ¿O si Jane Foster fuese digna del martillo? Algunos de estos incluso se volvieron canon. Después de la primera tandeada de cómics de What If, el escritor se dio cuenta de que si bien no eran un éxito rotundo, sí tenían muy buenas ventas, por lo que solicitó un volumen 2 de estas historias, que bueno, nunca salieron, y algunos de estos terminaron reescribiéndose años después. Algunas historias de las que se saben que podrían haber estado en este volumen 2 eran ¿qué pasaría si los X-Men fueran los Vengadores?, cómic en el que Charles Xavier nunca formó la Academia Mutante. ¿Qué pasaría si Matt Murdock, además de quedar ciego en el accidente, también quedara lisiado? ¿Qué pasaría si Doctor Doom le robara los poderes a Silver Surfer? Y el más interesante, ¿qué pasaría si los Vengadores perdían la historia Actos de Venganza? Historia en la que los villanos individuales de cada uno de los Vengadores intercambiaban de objetivos para así vencer fácilmente a sus nuevos enemigos. Al igual que con el de DC, quedan bastantes, pero de verdad bastantes historias que no traje en este video porque se hubiera extendido demasiado y mi computadora no puede procesar más de 20 minutos de video. Así que déjenme en los comentarios si quieren que esto se vuelva una serie y tal vez podamos traer algunas películas, videojuegos o series animadas y live action que jamás se producieron o que quedaron en continuará o que simplemente se cancelaron en algún punto. Algunas historias sobre la producción de algunos de estos merecen incluso su propio video, entonces no sé, díganmelo ahí en los comentarios. Recuerden darle like, compartir y suscribirse para que me ayuden a llegar a mi meta de los 10,000 suscriptores, se los agradecería muchísimo. Yo fui el host para la Comicueva y conmigo será hasta la próxima. Chao.